Y sean bienvenidos una vez más a este espacio en el que hablamos de salud mental, tan importante y en la que tenemos que hacer tanto hincapié. Por eso hoy tenemos de nuevo con nosotros a Seila Llorente. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Seila. Hola, buenas noches, Bea. Bueno, vamos, durante estos capítulos, ¿no?, de este programa estamos hablando pues, de distintos aspectos relacionados con la salud mental. En este caso, Seila, nos gustaría enfocarnos en la prevención. Yo creo que es la parte como más importante, ¿no? Sí, es importante que tengamos una orientación no solamente a cuando surge el problema o el síntoma, sino también qué cositas podemos ir haciendo a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida para promover un bienestar emocional, un bienestar psicológico, tanto en nosotros mismos como en las personas que nos rodean. A la hora de tener en cuenta esta prevención, hay que tener en cuenta, valga la redundancia también, algún factor de esa persona, de su entorno, de la sociedad. Sí, evidentemente el contexto en el que nos movemos es muy importante, ¿no? El ámbito en el que está, si es un niño, quizá, que ahí hay factores un poquito más importantes, el contexto, cómo se mueve, qué personas tiene alrededor, si tiene una red de apoyo, si tiene estresores importantes, como puede ser la enfermedad, problemas laborales, problemas de pareja. Todo eso es importante que lo tengamos en cuenta a la hora de ver a una persona y de valorar qué se puede hacer, ¿no? Cómo se puede promover su bienestar emocional. Entiendo que dependiendo de eso hay distintos tipos de prevención, ¿no? Sí, podemos hablar de la prevención o la promoción de la salud mental a nivel universal, cosas que nos podrían servir para todos en nuestro día a día, en casos de vulnerabilidad y en situaciones de riesgo, ¿no? Ponme algún ejemplo, por ejemplo, de este día a día. Vale, pues mira, por ejemplo, situaciones en las que podemos o deberíamos hacer una promoción universal, pues adecuarnos a un correcto descanso, a una adecuada alimentación, a aprender a hablar de emociones, que eso nos viene bien a todos, y luego situaciones bien de riesgo, bien de vulnerabilidad, pues en situaciones en las que se puede prever que una persona puede tener algún tipo de desequilibrio, o bien por el contexto, o bien por los antecedentes, o por la situación familiar que pueda tener, por ejemplo. En muchas ocasiones, a lo largo de estos programas en los que hablamos de salud mental, va a aparecer el tema de la pandemia. Entiendo que la pandemia es uno de esos factores, Claro. ¿no?, que ha llevado a una mayor necesidad de conocernos a uno mismo, ¿no? Evidentemente, nos movemos en un contexto y el contexto ha sido complicado, con lo cual evidentemente influye si la persona ha pasado el confinamiento sola, si la persona ha perdido su empleo, si la persona ha pasado todo este periodo con una situación familiar complicada, si a partir de ahí han ido detonando otro tipo de cosas. Si hablamos en las distintas etapas de la vida de una persona, ¿puede haber distintas fases de prevención? Por ejemplo, si hablamos de los más pequeñitos de la casa, ¿cómo se puede trabajar? Vale, pues con los más pequeños, claro, es importante porque muchas veces dan un salto exponencial casi de semana en semana, pero sobre todo hacer hincapié en que sean capaces de reconocer sus propias emociones, de que puedan expresar, de validar lo que sientan, no tanto desde el castigo, sino desde la comprensión. Eso sería importante a la hora de abordar a los más pequeños. Y luego estar muy atentos a cosas que quizá nos dan de ojo, ¿no? Decir, bueno, ¿de dónde puede venir esto? ¿Qué ha ocurrido? Aquí juega un papel importante la parte educativa. Por ejemplo, si el niño está en una escuela infantil o en una guardería, ¿se debiera de tener en cuenta que se trabaje este tipo de cosas? Desde luego, y yo creo que cada vez se está teniendo más en cuenta. Yo las cosas que voy percibiendo es que quizá cuando yo era pequeña no se hacía tanto hincapié en eso, y ahora los niños, incluso los adolescentes, tienen un bagaje más profundo de todo esto, y yo creo que parte de esto sí que viene de un avance que se ha hecho desde los centros educativos. Si te parece, Seila, vamos a seguir en esos centros educativos. Me voy a los adolescentes. Vale. ¿Cómo se trabaja la prevención o cómo se debiera, como nos recomiendas, con adolescentes? Vale, la adolescencia es una época complicada. Los adolescentes están construyendo su propia identidad, empiezan a tener más relaciones sociales, con lo cual empiezan a estar más, ¿cómo decirlo? ¿Susceptibles igual o cómo?
es que no quiero decir lo que están movidos por los compañeros o por los amigos, pero tienen otras personas a su alrededor, ya no solamente es el entorno familiar, sino que bueno, pueden adquirir ideas de terceros, que no necesariamente es algo malo, pero bueno, se juntan muchas circunstancias, las redes sociales también, que están siempre ahí y no sabemos de qué manera las están utilizando generalmente. Y ahí, en esa conversación con tu hijo o con tu primo o con tu hermano, ¿qué es lo que tienes que tener en cuenta? Siempre desde la empatía, ¿no? Como cualquier otra persona, pero siempre teniendo en cuenta que está en un periodo de transición en la que está construyendo su propia identidad, como decía antes, que, bueno, que hay cosas que tendrá en cuenta, cosas que no, cosas que aparentemente quizá no, parece que no nos escucha, pero sí que van calando. Entonces siempre desde la empatía hacerle ver nuestro punto de vista, que tampoco es universal porque no estamos en su mundo, permitirle que se exprese, no adoptar tanto una posición paternalista de tienes que hacer esto, sino bueno, vamos a darle pie a que se exprese y a que nos diga por qué esta decisión y entre todos a consensuar. ¿Crees que en el ámbito de los institutos, por ejemplo, o centros de enseñanza, se está trabajando en prevención para distintos problemas o para cuidar la salud mental? Sí, yo creo que cada vez, como pasaba en los coles con los más pequeños, yo creo que cada vez es algo que tiene más relevancia, más saliencia y que no solamente vienes aquí para escuchar la lección, sino que también se tiene mucho en cuenta el estado emocional en el que se encuentra la persona, el adolescente. Pero a mí fíjate que me da la sensación de que, bueno, llegamos a la universidad, entonces esto es una apreciación y tú me corriges, Seila. Llegamos a la universidad y bueno, ya somos adultos, con lo cual, bueno, pues ya cada uno sabrá lo que hace y ya cada uno tal. Y ya después de eso empezamos a trabajar y entonces, ¿cómo seguimos en ese proceso, en ese aprendimiento, en ese aprendizaje, perdón, de saber cómo soy, cómo reacciono? ¿Cómo hacemos ahí? Bajo mi punto de vista, nunca terminamos de crecer, ¿no? ¿Quién se puede considerar incluso con 40 años adulto del todo? Claro, es verdad, ¿no? Hay de todo. Nos vamos conociendo porque también vamos cambiando en función de cómo cambia nuestro contexto, nuestra historia vital. Entonces, estamos pasando constantemente por un proceso de aprendizaje, lo que decías antes de la pandemia. Habremos aprendido cosas nuestras, nuevas, que estaban ahí de siempre y que estaban desconocidas, o sobre las personas que nos rodean. Entonces es importante que de alguna manera de vez en cuando nos chequeemos, ¿no? Miremos para adentro y veamos, bueno, ¿cómo me afecta esto? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué necesito yo en este momento? Y que hagamos un poquito un proceso introspectivo de, por ejemplo, cuáles son los patrones que yo sigo. Cuando me pasa esto suelo reaccionar de esta manera y tiene estas consecuencias. Es el primer paso para poder identificar mis estados emocionales, mis patrones y cosas que quizá no me han funcionado, cambiarlas. Si no nos conocemos, si no sabemos cómo actúo ante determinada situación, no puedo cambiar nada, sigo en la queja. Claro, eso fíjate que es muy importante, pues que es un trabajo que puedes hacer en tu día a día con 5 minutos, o sea, o más tiempo, mejor más tiempo, no todo el tiempo que dediques a cuidar de ti. Pero sí que es cierto que no es algo complicado, ¿no? Sacar un ratito para pensar cómo me siento. No parece complicado, pero luego en la práctica lo es, sí, ¿no? En la práctica no encontramos ese momento, en la práctica yo estoy bien, voy tirando y vamos pasando por alto pequeñas cosas, ¿no? Claro, ¿y qué ocurre cuando ese trabajo lo haces al irte a dormir? Hombre, depende de qué tipo de trabajo hagas, ¿no? Si es un trabajo basado en el crecimiento y en la introspección positiva, por así decirlo, de, bueno, hoy he aprendido esto, me gustaría cambiar esto, o esto no lo quiero cambiar. Pero si es una introspección desde la crítica, desde el machaque, no nos va a ayudar, pero ni al irte a la cama ni por la mañana con el café. Desde luego. Hablábamos de hábitos saludables. ¿Tienen que ver en esta prevención? Sí, evidentemente es muy importante, ¿no? Que tengamos nuestras necesidades básicas cubiertas, es fundamental para que luego podamos desarrollar un bienestar emocional. Siempre teniendo en cuenta que la salud no la tenemos que entender solo como ausencia de enfermedad, como un estado de bienestar biopsicosocial. Entonces, tener una adecuada alimentación, el descanso es muy importante,
Una persona que no duerme bien, al final no va a ser persona. Una persona que duerme 5 o 6 horas porque tiene que terminar cosas de trabajo o porque madruga mucho y trasnocha por ocio, al final no va a encontrarse bien. El abuso de sustancias también, del tipo que sean, la importancia del ejercicio físico, que nos ayuda también a regularnos, el poder relacionarnos con personas también ayuda mucho a que nuestra cabeza esté más organizada. En el ámbito de trabajo, en el ámbito laboral, las empresas deberían apostar más por esta, igual que prevención de riesgos laborales, una prevención en salud mental. Desde luego, tengamos en cuenta que en el trabajo pasamos gran parte de nuestro día. Entonces, si es un entorno donde una persona o varias personas no están bien, al final todo el grupo, todo el equipo acaba de alguna manera descolgándose, ¿no? Entonces es importante también que se aproveche esa situación para decir, bueno, ¿qué necesitan mis trabajadores? ¿Cómo te sientes hoy? Hoy he visto a mi compañera un poco apagada, y que es importante que entre todos se pueda hacer piña para promover ese bienestar. Podríamos decir entonces que la prevención es una cosa continuada en el tiempo, ¿no? Desde luego, en cualquier etapa de la vida y en cualquier contexto de nuestra vida. En el entorno familiar también podríamos hablar de promoción de la salud psicológica. ¿Y de qué manera se podría hacer eso? En el entorno familiar, pues por ejemplo, escuchando a la persona, aunque sea algo que nos han contado ya 5 veces, intentando no juzgar, que a veces es muy difícil cuando hay esas interferencias emocionales, ¿no? Lo que me estás diciendo me molesta o me afecta a nivel personal, permitiendo a las personas, tengan la edad que tengan, darles su tiempo y su espacio. O sea que aquí juega también una parte muy importante la inteligencia emocional, ¿no? Que hay veces que no hablamos mucho de eso y que es algo que se tiene que aprender y entrenar y ensayar y desarrollar, ¿no? Eso es, la empatía, el saberme poner en el lugar del otro, pero de verdad, desde mi punto de vista no voy a saber conectar con el otro. La otra persona se está sintiendo así, ¿por qué? ¿Qué hay detrás, no? Independientemente de que sea mi pareja, mi hijo, mi compañero de trabajo. Eso es súper importante, aceptar que todas las emociones son válidas, aunque me esté afectando a mí. Y si me está afectando, quizá tengo que poner una distancia y volver después a hablar de esto, o que sea otra persona la que lo aborde. Sheila, pues oye, me parece que... No sé si nos hemos dejado algo en el tintero con el tema de la prevención. Que así, a grosso modo... Bastante completo, ¿no? Podríamos haber abordado todo. Pues Sheila, muchísimas gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a vosotros. Y nosotros, ya saben, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, pero volvemos enseguida, no se vayan.